Esto es dar cringe. Y esto. Y esto. Pero también es esto. Esto también se puede considerar cringe. Esto y esto. Bienvenidos al cringe. Este vídeo te va a cambiar la vida y después de verlo vas a desear abrazar el cringe. Mucho del arte que consumes y te flipa está realizado por artistas que en su día dieron mucho cringe. Pero mucho. Incluso ahora lo siguen dando. Así que te voy a explicar el concepto de esta palabra que podría traducirse por vergüenza ajena y que se ha disparado estrepitosamente desde 2020. Gracias a conocer el término cringe en 360 grados, podrás quererte más, aceptar a los demás, alejar a la mala gente y las malas vibras, súper importante, y adquirir un gusto exquisito por el arte y lo verdadero. El término. Si echamos mano del diccionario etimológico, el término cringe se utiliza desde 1570 como acepción de agacharse o encogerse, especialmente con servilismo o miedo. En inglés, literalmente cringe significa encogerse, hacerse pequeño. Hoy en día la traducción según el Urban Dictionary significa vergüenza ajena, pero es curioso que cuando dices que alguien te da cringe, a quien estás encogiendo, haciendo pequeño es a la otra persona, a quien te da vergüenza ajena. Por ejemplo, Caroline Polachek cuando va a hablar con patos y les canta e intenta imitar sus voces porque quiere mantener conversaciones serias con ellos. Caroline tiene el poder de no tener vergüenza y gracias a esto es capaz de que no le importe nada la opinión de los demás. Imagínate que tú pasas por ahí y ves a Caroline haciendo esto. Creerías que es una enferma mental, que está mal de la cabeza. Pero no, lo que está haciendo Caroline es ser fiel a su movida, a lo que le apetece hacer, sin importarle 3 pimientos lo que opinen los demás. Ella está feliz con los patos y con quien quiera hablar es con los patos, no contigo. Otra definición que nos va a ayudar a entender el término cringe sería el cultural cringe. La vergüenza cultural es un complejo de inferioridad internacionalizado que hace que la gente de un país desestime su propia cultura como inferior, inductora de la vergüenza, en comparación con las culturas de otros países. En este artículo de Wikipedia se ponen varios ejemplos desde 1894 y no difieren mucho de los actuales. Wikipedia te habla de Henry Lawson, un poeta australiano, que solo era aceptado en su país como imitador de otros autores ingleses reconocidos. Incluso se le llamaba por nombres de estos autores famosos más el término australiano. Pum. Era súper poco reconocido en su país y esta imitación daba cringe cultural a los australianos. Literalmente en su prefacio dice: así por muy original que sea, es tildado desde el primer momento de plagiador. Cuando Henry sale de su país y se hace mega famoso y reconocido y vuelve otra vez a Australia, a todo el mundo le flipa de repente. Y le llaman por su nombre, incluso habla por primera vez por casa. Si ponemos de ejemplo España, Rosalía y Bacia han sido las cantantes que más cringe cultural han dado, son las más famosas. Primeramente a Rosalía se le comparaba con todos los artistas flamencos, devaluándola a ella, diciendo que estaba copiando, se la criticaba de que ella no era flamenca y que qué hacía, qué cringe. Cuando Bacia sacó en YouTube Bye, la versión de Work de Rihanna, ya empezó dando excesivo cringe a todos los españoles. Bye, 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 bye. Y bueno, cuando comenzó a hacer twerk, ya ni te cuento. Hasta irse al Mercadona como una señora con una bolsa del pez que se había comprado antes. Te quiero decir. Volvemos a Rosalía. Sale de España, se hace mega famosa. E incluso ahí, ya siendo internationally, sigue abrazando el cringe de manera internacional con chiquentería. Y eso hace que incluso llegue a público asiático. Girl. Pregunta: ¿a Rosalía y a Badia les ha importado alguna vez la frase de oye, qué cringe das? Respuesta: no, se la ha sudado completamente. A Caroline Polachek en redes se la acusa de falsedad, plagio, wannabes y obvio de dar mucho cringe. También esta persona de Reddit dice que no entiende por qué a la gente le flipa tanto Caroline, comentario que tiene una carga de envidia tochísima. Y bueno, la gente que abrazamos el cringe, que entendemos el término y sabemos detectar el talento, tenemos una respuesta para eso. Es curioso porque el cringe es una tremenda vergüenza ajena y se trata de una reacción al fracaso, que quien lo ve se siente superior porque el otro está dando cringe. Es una sensación de no soportar ver algo, pero no poder dejar de mirar. Como dice Héctor Fox en esta freak letter, es el santo grial de 2023. La barrera del cringe. Vale, todos los artistas que te flipan han dado alguna vez cringe. Y es curioso porque el grado de cringe es directamente proporcional a cuán famosos sean. Vamos a ver. Fama igual a 2 cringe, ¿vale? Si tú das cringe positivo, tu fama hará esto. Uy. Tío, he hecho así porque estoy súper acostumbrada al Procreate. Como borrar.
Entonces estamos en el 0. Das un cringe de 2. 2 por 2, 4. Tu fama es un 4. Das un cringe de 5. Tu fama hace así para arriba. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si no eres fiel a tu cringe, esto lo explicaremos ahora, el cringe es negativo. Y lo que ocurre es que haces así, en vez de así. Queremos estar en el primer cuadrante. Por ejemplo, últimamente Kanye West ha hecho esto, ¿sabes? Negativo. Amo su música, pero merecido. No seas gilipollas. Hay que diferenciar el cringe de la gilipollez. En el caso de artistas como Badial y Rosalía, el cringe es una ecuación de segundo grado, la cual sea positiva o negativa, son bellísimas personas y no hay va a hacer así. Y para esto es para lo que me ha servido la ingeniería. Este es mi commitment, este es mi cometido y estoy en mi peak. El otro día mi amiga me comentó que ella había estado en uno de los primeros conciertos de Nati Peluso, cuando era telonera. Mi amiga quedó absolutamente fascinada por tremenda persona random que salía al escenario y se ponía a mover el cuerpo de manera loca, sin ningún sentido, pero sintiéndolo mucho. Mi amiga quedó flasheada, pero mucha gente que la veía por primera vez le daba absoluto cringe. Nati baila así porque es su forma de bailar. Está a tope con su propia causa y cuando ella baila de la manera más teatral, performática y rara posible, ella está living. Eso es lo que importa. En el cringe, el único punto de vista que importa es el tuyo propio, no el de los demás. Entonces, el cringe nowadays es literalmente que te la sube todo lo que opinen los demás de ti. Por mucho que des asco, vergüenza y rabia, si tú crees que lo que estás haciendo es positivo, todo solo puede ir a más. Para que esto ocurra, tienes que estar en paz contigo y llevar tu performance, tu rollo hasta el límite. Tienes que traspasar la barrera del cringe. Por ejemplo, yo en mi videoclip Fashion Film Performance in the Mood me paseo con una bata por todo Gran Vía de Madrid. Si yo no creyera en mí, si yo sintiese lo que las opiniones ajenas dicen, de que doy cringe, no hubiera sacado un vídeo tan guapo. Cuando fui a Times Square, que es literalmente un mar de gente, y me puse a bucear allí, porque era mi performance, era mi rollo, y era un acto teatral que tenía que decir. Estaba comprometida conmigo misma. Aunque obviamente esta cara de este tío es de que doy cringe absoluto, o sea, a este tío yo le he llegado al fondo del corazón. Se acordará de mí en el lecho de su muerte, seguro. Aunque me mirase así, yo no voy a pararme. Yo sigo. Mi cringe es positivo, solo puede subir. Otra característica del cringe es que es muy honesto, lo más honesto del mundo. Por ejemplo, este tweet de Caroline Polachek. Te dice que en una entrevista de New York Times le preguntaron que qué era ser artista. Y ella dijo, tener fe en tu propia imaginación. Y te dice, extremadamente cringe, pero respuesta honesta. ¿Qué prefieres? ¿Ser fiel a ti y dar cringe aunque los demás te lo califiquen así? Y ser honesta contigo misma. O estar preocupado todo el día por lo que digan los demás y ser falso. La primera es la respuesta correcta. Tienes que elegirla. Freddie Mercury. Tú piensas, si no conoces mucho a Freddie Mercury, tengo un vídeo hablando de él y también otros vídeos de Rosalía y de Badial, pues si los quieres ver. Tú piensas que Freddie Mercury es súper extrovertido, pero en verdad, en entrevistas con su familia y toda su vida no ha sido muy extrovertido, ha sido introvertido. Cuando una persona, tremenda estructura mandibular, sale al escenario y coge el micrófono y te lo lleva y tal, no sé qué, la primera reacción de la gente es como cuando Nati Peluso se puso a bailar así, siendo telonera. Freddie Mercury ha dado muchísimo cringe. ¿Le ha importado aún siendo una persona introvertida? No tienes que ser extrovertido para dar cringe. Lo único que tienes que hacer es tener fe en ti mismo, en tu propia imaginación, como dice Caroline Polachek. Sharpay Evans y su hermano daban muchísimo cringe y eran los reyes del mambo. David Bowie, Madonna, Michael Jackson, los gritos de James Brown, Cher, Britney Spears, todo su TikTok, un sueño. Yoko Ono. En España, Soy una pringada, Zetangana incluso, Bebetrix, Samantha Hudson. Ser fea es tu rollo. Chúpate esa, Esther Expósito. Toda esta gente ha pasado la barrera del cringe. Ha creído en sí misma, en lo más profundo de su ser. Ha abrazado el cringe y lo más importante es que ha hecho que otra gente lo abrace con ella. ¿Qué pasa si no la atraviesas, la barrera del cringe, y te quedas a medias? Hay un blog que he leído de una chica que comenta que ella cree que el cringe es la justificación al acoso. Por ejemplo, Rebecca Black en Friday. Tras cantar como las mierdas, Rebecca Black sufrió un tremendo acoso. Dio muchísimo cringe negativo, por 7, por 10, por 20.550. Yo ya no sé qué es de Rebecca Black, o sea, no tengo ni idea. Pero por ejemplo sí que sé que fue de Matisse. Matisse no tenía ni idea de perspectiva. Algo fundamental para la pintura, pero no para el fobismo. Entonces Matisse abrazó su ñoro de perspectiva y acabó inspirando incluso a Picasso. El arte africano que enseñó Matisse a Picasso le inspiró profundamente para su cubismo. Te quiero decir, el rollo es traspasar la barrera del cringe. Cuando haces esto, eres una diosa. Tu cringe te ha empoderado tanto que eres invencible. Incluso muchos son capaces de compartirlo contigo. Traspasar la barrera del cringe.
Vamos a ver cómo traspasar la barrera del cringe con Caroline Polachek y con la gráfica de meditación trascendental de David Lynch, porque me viene de madre. Y te voy a decir por qué. Según su etimología, el cringe está relacionado con la palabra crank, que significa alegre, animado, enérgico. Y se dice, a la persona que adopta cualquier presentimiento, cualquier extravagancia, como la mayoría en la naturaleza, no se le llama comúnmente trascendentalista, se le conoce coloquialmente como un maniático. Es decir, tú cuando estás a tope con lo tuyo y quieres traspasar tus límites, tus barreras, ser anormal, en el buen sentido de la palabra, hacer cosas maravillosas, increíbles, o sea, superhumanas. La gente te va a criticar, vas a ser, como dice esta chica en este artículo, carne de acoso, carne de meme, pero tú no tienes que caer ahí. Tú tienes que hacer la meditación trascendental llevada al cringe. La gráfica del cringe. David Lynch lo explica así. Si no conocéis quién es David Lynch, por favor. Resulta que este es el mundo mundano, viva la redundancia. Aquí está lo más puro, que es lo único real, que es tu mente, tu perspectiva. No me acuerdo qué filósofo era que decía, todo el mundo son fantasmas, lo único real que existe es cómo tú ves a los demás, tu punto de vista, tu percepción. Es lo único real. Entonces aquí hay un embudo. La verdadera felicidad no está aquí, está aquí. Las personas que hacen el cringe lo que hacen es proyectar todo esto al mundo real. Pasan por todo este embudo y son felices, ¿vale? Esta es la barrera que separa todo. Total, que en tu mente están tus deseos, tus gustos, tus aspiraciones, tus manías, tus rarezas. Y lo que suele hacer la gente es no ir aquí, es quedarse por aquí todo el día. Ocultarse, cringe, empequeñecerse, encogerse. Y lo que hay que hacer exactamente es salir con todas tus rarezas al mundo real. La gente que ha hecho esto y la opinión pública les ha machacado, han vuelto aquí. Y entonces el mundo real nunca va a ver más su verdadero yo, porque tienen miedo. Según David Lynch, aquí, en tu yo, en tu pensamiento, en tu mente, está la infinita creatividad, la infinita inteligencia, la infinita energía. Es lo único que es real. Si esto no lo compartes con el mundo, incluso lo rechazas, serás tremendamente un desgraciado en tu vida. ¿Qué se suele hacer para traspasar esta barrera? Tener un mantra. Por ejemplo, en RuPaul Drag Race, temporada 5, Jinkx Monsoon era una persona tremendamente talentosa, pero daba mucho cringe y se metía mucho con ella. Lo que hizo Jinkx Monsoon era, antes de salir a cada escenario, a cada cosa, cuando tenía un mental breakdance, lo que hacía era recitar su mantra, que era algo así como, me la resbala, me la resbala, me la resbala. Y eso la ayudó a trascender, a poder proyectarse todas sus fantasías y todo lo bonito, todo su ser para afuera y brillar. ¿Qué pasó con ella? Spoiler, ganó la temporada 5 de Drag Race. Jinkx Monsoon ha abrazado tanto el cringe que incluso, spoiler, ganó el All Stars temporada 7. Y es una referencia para este canal. El cringe, tú y yo, si es hacer cosas raras, moverte, bailar raro, pegar gritos extravagantes, como los Rolling Stones en Melody, no pasa nada. La gente acabará acostumbrándose. La gente acabará abrazando tu cringe. Al principio lo van a rechazar porque no es normativo, porque no lo han visto en la vida, porque eres un ser único y maravilloso en el mundo. Entonces, aquí está el cringe genuino, que es el más puro de todos. Tú lo haces y no piensas que eso sea cringe. La sociedad te dice que eso es cringe porque dice que lo va a calificar de esa manera. Tú lo que tienes que hacer es traspasar los límites, traspasar la barrera del cringe y abrazarlo. Y cuando haces esto, la sociedad va a empezar a aceptar algo que sí da vergüenza ajena en un primer momento, pero que se disfruta genuinamente, sin importarte lo que los demás van a pensar. Y como dice Caroline Polachek, the cringe is the point. Y que te llamen cringe solo es una manera que tiene la gente de frenarte y pararte los pies. Pero tú te lo tienes que tomar como un halago. La primera vez que la escuché, encontré un profundo cringe. Pero el cringe es el punto. Ya lo ves. Entonces, Caroline Polachek empezó con su grupo de música Cherry. Ganaron un premio, incluso estuvieron en el primer iPod Nano de Apple. Ella siempre ha sido bastante rarita. Luego hizo su primer disco bajo el nombre de Ramona Lisa, lo cual puede darte cringe, pero es todo un estigma. Luego se cambió otra vez de su seudónimo a Zep y lanzó música ambient. Incluso hizo una canción solo con ondas sinusoidales. Bueno, creo que todo el disco solo es con ondas sinusoidales. Luego entró de lleno en PC Music y trabajó con Charli XCX, etcétera, etcétera. Caroline desde siempre ha sido extremadamente performática y si vas a serlo, ya puedes abrazar bien el cringe, porque te van a llover críticas como panes. Ha estado hace poco en The Late Show, dando clases súper peculiares, raras y con gritos extraños.
y con caras también rarísimas, incluso en el metro. Tiene una forma de cantar también muy peculiar y todo el mundo la critica diciendo que es autotune. Haters will say it's auto-tune. Caroline Polachek tiene 38 años y está en la época dorada de su música. Cuando la industria musical te dice que a partir de los 35, si eres mujer y música, ya estás muerta. Eres una vieja. ¿A Caroline le ha importado todo eso? No. Le ciel est lourd. El metacringe. Hoy en día hay mucha gente que es adicta al cringe. Pues ver a gente haciendo el ridículo solo les reconforta y les hace sentir mejor. Se sienten superiores a esa otra persona. Es el guilty pleasure de ahora mismo. Pero también el cringe es no tener que buscar la pulcritud, la perfección, sino la honestidad ante todo. El cringe es súper liberador. En mi investigación he flipado porque hay cringe music, pop cringe, hay cringe comedy. Incluso una rock band se llama The Cringe. Me he encontrado un artículo muy bueno de Héctor Fox que habla del cringe como si fuese una cebolla. Es como una cebolla. Las cebollas tienen capas. Los ogros somos como las cebollas. Se acabó el asunto. Bye bye. El cringe se hizo tremendamente famoso en TikTok de gente que no sabía que daba cringe y la sociedad decidió calificarlo de ese modo. Sin embargo, ahora existe el cringe irónico, porque la sociedad se dio cuenta de que el cringe genuino enganchaba a muchos usuarios. Entonces la gente buscó cómo volverse viral. Luego viene el cringe postirónico, que es cuando el público ya está educado y se crean challenge, hashtag y hasta se suma la publicidad a esto. Se va a llevar una sorpresa. Prima, vamos a lavarnos la cara, que la tenemos llena de chocolate. Lo que nos lleva al metacringe, que es cuando ya no sabes si el cringe es irónico, es sincero, es una broma o no. ¿Cómo puedes separar las cosas? Que solo te tengo que decir que se pilla antes a un mentiroso con cojo. Es fácil. Pero bueno, este vídeo, el propósito era que no sientas vergüenza por ti mismo. Que seas fiel a ti. Y que te importe una mierda lo que digan los demás. Mientras no hagas nada malo, no hagas daño a nadie y tú seas feliz, aunque te digan que eres cringe, o sea, que te digan que eres cringe es lo mejor. Y con esto nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias a todos los Patreons. Allí tendremos contenido plus sobre el cringe. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.